días, hermanos amados, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta mañana. Siempre yo creo que es un privilegio para todos nosotros compartir el mensaje, el encargo de Dios para todos nosotros. Hola Maura, Dios te bendiga, qué bueno verte, ver a algunos. El Señor les bendiga. Los veo de acá tan abrigaditos que ya se me fue el frío, ¿no? Pero qué lindo, ¿verdad? Yo siempre digo, es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con quienes Dios más ama, que es su iglesia. Nunca olvide eso. Dios ama mucho su iglesia, por encima de todo. Permítame tener una palabra de oración antes de compartir. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Queremos que tu palabra hable a nuestro corazón, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Háblanos, Señor, al corazón, desde tu corazón a nuestro corazón, Señor. Y permite que podamos tener una respuesta frente a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que el pastor haya tenido este sentir de compartir el libro de Santiago. Santiago se caracteriza porque es un libro que habla de una fe práctica. Hoy, hermano, hoy más que nunca, el mundo está reclamando que tengamos una fe pragmática, una fe viva. Ya el mundo se cansó de palabras tan solo, sino más bien quiere ver de pronto plasmado en nuestras vidas, en nuestro testimonio, al Señor Jesucristo. Y hoy vivimos en un mundo que de pronto ha desafiado mucho a Dios, ha distorsionado. Hoy, si usted se da cuenta, la palabra de Dios ha sido hecha a un lado. Y hoy se habla, por ejemplo, de una nueva moralidad, de una nueva sexualidad, de una nueva familia, de todo nuevo, de nuevos valores. Hoy, por ejemplo, una palabra dentro de las muchas que de pronto se insertan en la sociedad es la deconstrucción. Y hoy, por ejemplo, se habla de la deconstrucción de la familia. Y si usted va al diccionario, usted va a encontrar que la palabra deconstrucción, aunque suene bonito para muchos, es demoler, es destruir. Bueno, eso están haciendo en el mundo. Y yo creo que usted no es ajeno a todo lo que está pasando, ¿verdad? La familia, la sexualidad, la vida, la adoración incluso a Dios, el valor de la mujer. Y esto es algo que, por ejemplo, lo vemos en el libro de Romanos. Romanos va a decir lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La otra versión va a decir, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Parece que la Biblia fuera un periódico del día de mañana, ¿verdad? Qué interesante. Y eso nos habla de tantas perversiones, de cómo hoy se ha distorsionado mucho esto, ¿verdad? Y de pronto para el cristiano eso significa ser mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Creo que más de uno a veces hemos escuchado o estudiado lo que es la mayordomía. Y escuche bien, la mayordomía no es darle algo a Dios. La mayordomía es ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? En su gracia Dios me ha dado algo. ¿Qué hago con eso? Porque a veces pensamos, yo le doy a Dios mi tiempo, yo le doy a Dios mi dinero, yo le doy a Dios mis dones. No, lo recibiste por pura gracia. Y lo mismo aplica al habla, a nuestra habla, a nuestro hablar, ¿verdad? Esa capacidad de hablar, de orar, de suspirar, en fin. Y entonces, que también se puede usar para mal, maldecir, calumniar, blasfemar, etcétera. Y esa es la naturaleza del mundo. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, en el versículo 19 y 26, ya se ha hablado, Santiago habló algo de la lengua. Mire lo que dice el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar, para oír, tardo para hablar
y tardo para irarse. Y el 26 va a decir, si alguno se cree religioso entre vosotros y no controla y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y nuestro hablar, hermanos, es tan importante. Lo que decimos, lo que hablamos, es muy importante. Proverbios va a hablar de esto, del chisme, de la calumnia, del buen nombre, de hablar. Los evangelios, y cómo no, el Señor Jesús en el Sermón del Monte lo va a decir muchas veces. Pablo en sus cartas lo va a decir repetidas veces. El hablar es importante, pero antes de adentrarnos al pasaje que hoy nos toca, quisiera que veamos, y acompáñeme por favor en su Biblia, abra el libro de Isaías, el capítulo 6. Todos conocemos la visión que tuvo el profeta en el templo, ¿verdad? Isaías, el capítulo 6, y vamos a abrir ahí nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 7 versículos. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7 inclusive. Dice allí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías responde con temor reverente, y de pronto es consciente de su condición, porque ahora no se está comparando con otro hombre, o con el rey Usías o con otra persona, porque nuestro punto de comparación siempre tiene que ser Dios. El problema de los fariseos es que ellos decían, yo soy mejor que él, yo no soy como él. Pero nosotros tenemos que entender, y creo que lo tenemos claro, que nuestro punto, de pronto, nuestra meta es ser como Cristo, ¿verdad? Ahora, en lo que yo quiero notar algo es lo que dice el profeta. Ay de mí que soy muerto, el versículo 5, porque siendo hombre inmundo de labios, el Señor quería santificarlo. Isaías dice, yo soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo inmundo de labios. Y el Señor dice, toca sus labios con un carbón encendido y lo santifica. ¿Ha notado ese detalle? ¿Por qué? Porque nuestras palabras de pronto reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras reflejan quiénes realmente somos, el carácter que tenemos, los valores que tenemos. No nos engañemos. Y por eso es que Santiago toma todo un capítulo para hablar de esto. Porque en los versículos que siguen habla de la sabiduría, pero una sabiduría que puede tornarse terrenal y hasta diabólica, va a decir. Y entonces él le va a decir, tengo la boca sucia. El Señor le va a decir, el problema, usted recuerda ante los abuelos y a veces en algunos de nosotros, los padres, decíamos algo malo, una lisura o algo, te voy a lavar esa boca con jabón, ¿no? Pero el Señor no dice, te voy a lavar la boca con jabón, te voy a lavar el corazón. El problema no está afuera, el problema está dentro. Es lo que el Señor nos va a decir. Y entonces, quiero tomar esto a manera de introducción, para que entendamos la importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún el Señor Jesús va a decir, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Pero lo que sale del corazón sale y esto contamina al hombre, va a decir. Entonces,
Isaías se enfoca allí, porque muchas veces lo que decimos traiciona lo que somos. Traiciona lo que somos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Mis palabras ponen de manifiesto lo que hay en mi corazón, la madurez de mi vida, el carácter que yo tengo, la pecaminosidad, ¿verdad? La limpieza de los labios no era sino un simbolismo de la limpieza de su corazón. Por eso el versículo 7 dice que tocando sus labios, tocando él sobre mi boca, he aquí, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, dice. Y ahora eres la santidad, ¿verdad? Y todo esto nos lleva al capítulo 3 del libro de Santiago. Nada revela tanto nuestra fe práctica que lo que hablamos o lo que decimos. Y la Biblia va a decir que todos nosotros, porque eso va a decir el pasaje que leyó el pastor Carlos, uno de esos versículos va a decir, porque todos ofendemos muchas veces. Tu fe se va a ver plasmada en tus obras y las palabras son una parte importante de ello, ¿verdad? Santiago nos habla de vivir lo que creemos y esta fe va perfeccionando nuestro carácter, nuestro hablar. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 12, 34 al 37. Si desea, búsquelo, pero si no, también aparece ahí en la pantalla. Pero búsquelo si desea, no hay problema. Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Mis palabras revelan lo que hay en mi corazón. Ahora lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora lo dice el Señor Jesús y Santiago lo va a confirmar, ¿verdad? Santiago nos dice que la lengua es algo con lo que nosotros vamos a luchar. El versículo 2 va a decir, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¿Alguna vez le pasó? Yo lo dije, ¿no? Y sobre todo que vivimos en una sociedad donde hay un morbo por el chisme, por saber lo de alguien, ¿no? Y usted ve programas de televisión que supuestamente es de entretenimiento, pero que no cumplen la función. O medios de comunicación como los diarios, o ahora hay diarios virtuales que realmente no cumplen esa función. Y entonces todo eso hay. Y las redes sociales, y de pronto ojos que no ven, Facebook te lo cuenta, ¿no es cierto? Y a veces estamos con eso, ¿no? Y ojalá y no se traslade a la iglesia, ¿no? Porque a veces queremos saber la vida de alguien. Cuéntame, ¿no? Cuéntame, ¿no? Hay cierto morbo por saber la vida de otros o por hablar algo, ¿no? El Señor quiere corregir nuestro corazón de muchas formas. De verdad que sí, hermano. Vamos a ver algunas consideraciones en el pasaje que leyó nuestro pastor Carlos. En primer lugar, tenemos que entender que la lengua tiene una trascendencia espiritual. La lengua tiene y esto habla de la importancia de saber controlar nuestra lengua. El problema no es lo que habla la lengua, ¿no? Sino el saber controlarlo. Es como la tentación. Todos vamos a ser tentados. No es pecado la tentación. La tentación es ceder frente a la tentación, ¿verdad? Soy libre. ¿Cómo uso mi libertad? Y acá también, la lengua, vamos a tener que usarla para cantar. De pronto aún podemos equivocarnos, seguramente, pero tenemos que aprender a controlar. Y esto tiene una significancia espiritual. Versículos 1, 2 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos, primero se dirige a los maestros, predicadores, maestros, discipuladores, etc. Pero ahora se dirige a todos, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, no es malo el anhelo de enseñar la palabra, no lo es, claro que no. Ser maestro, predicar, pero debemos considerar que el juicio sobre aquellos que ministramos la palabra va a ser más severo. Y entendamos algo, es Dios quien nos pone, quien nos llama y quien nos faculta para esto. Eso es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? El juicio para los maestros va a ser más estricto. Y escuche bien, hermano, aunque mire, el servir a Dios es un privilegio. Y tú lo puedes, el hermano que está de Ujiere, y el hermano que de pronto está en la multimedia, y el hermano que de pronto está en la puerta, en seguridad, son tan importantes como yo, como el pastor Carlos, como cualquiera. Porque Dios lo que va a ver es aquello que te he encargado, quiero que seas fiel. Y es bueno anhelarlo, pero si Dios te pone. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que hay una razón allí, y es que nosotros tenemos la responsabilidad de articular y de defender la verdad, de identificar, de refutar las falsas enseñanzas. Por eso es que es importante que el que está al frente tenga mucho celo de la palabra, esté preparado. Enseñar implica inevitablemente hacer juicios morales, teológicos, que van a afectar la fe y la vida de otros. Usted sabe que la palabra informar en el latín significa informare, que significa dar forma. Los comunicadores sociales deberían saber esto, o lo saben, ¿no? Informare, dar forma, ¿no? Cuando usted enseña, cuando usted predica, cuando usted habla a otros, usted está formando. Cuando cría a sus hijos, lo que le dice a ellos, los va formando, los va formando. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Si ministras como maestro, invariablemente terminas instruyendo a otros sobre cómo pensar y vivir. Como yo a veces le digo a mis líderes de célula, les digo, ¿ustedes van a formar o van a malformar? ¿O van a deformar? Por eso es importante que se prepare, ¿verdad? Por eso es importante. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Entonces, ¿cuál es el resultado si usted mismo no cumple con las normas a las que ha llamado a todos los demás? Y hay consecuencias en esa instrucción que nosotros tenemos. Es una tremenda responsabilidad y no debemos tomarlo a la ligera y no debemos pretender saberlo todo y no debemos de pronto reclamar eso. Servir a Dios es un privilegio, no un derecho. Y Dios te pone y Dios te saca. Porque a veces hay personas en otras iglesias, ¿no?, que dicen, el pastor me llamó para servir, ¿no? Y cuando te dicen que salga, el Señor me llamó a servir, ¿no? Dice, cuando le llama el pastor, ¿no? Pero cuando le dice la hermana Eva, el coordinador de Ujieres o quien sea, uy, el hermano me ha sacado, ¿no? O sea, ponte de acuerdo. ¿Dios te pone y Dios te saca? ¿O el pastor te pone y el pastor te saca? Pero si Dios te pone, Dios también te saca. Y Dios sabe por qué. Amén. Claro que sí. Con mucho amor y con sumo cuidado le digo esto, hermanos, ¿verdad? No pretendamos saberlo todo. Y aún esto de la lengua tiene que ver con integridad. Santiago va a decir, dice, no se hagan maestros ustedes mismos, es lo que va a decir. Ustedes mismos no se autoproclamen, no se llamen, no se autollamen, no se hagan maestros muchos de vosotros. Y luego dice que todos nosotros también ofendemos. Y mire lo que va a decir el texto. Y si alguno no ofende, ¿qué hacemos? Recibiremos mayor condenación, vamos a hacer tropezar a otros. ¿Por qué? Porque si hay una imprudencia allí, de pronto eso va a dañar a otros. Pero cuando dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, esa palabra significa hacer tropezar a otros, hacer caer a otros. A veces tratamos
con mayor dureza a quienes más amamos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Yo estoy seguro que si estamos en un campamento y como guías le decimos al jovencito, papito, tiende tu cama, ¿no? Pero en la calle, en la casa, ¿a qué hora vas a tender tu cama? Y lo maltratamos, ¿no? Y hasta le decimos cosas, ¿no? Y si viene un hermano a comprar, ¿qué va a haber este domingo? Parrillada, ¿no? ¿Qué deseas, hermanito? Le echo ají, ¿no? Pero al esposo, y ahí está, ya sírvete. Hace rato lo he puesto en la mesa. Ya. Se da cuenta cómo a veces a los que más amamos, a veces más dañamos. Cuide eso, hermanos. Cuide eso. ¿Por qué? Porque si alguien va a estar con nosotros siempre en nuestra familia, lo más importante que tenemos es nuestra familia. No lo olvide, no lo olvide. Y eso es importante. Cuando dice allí, todos ofendemos muchas veces y dañamos a otros. Y eso es importante. El cristiano que controla su lengua y la usa para fines buenos, para fines piadosos, dice, es varón perfecto. La palabra perfecto en la Biblia no significa impecable, o sea, sin pecado. No significa eso. La palabra perfecto en la Biblia significa alguien que ha madurado, alguien que ha crecido. Y de paso, Dios no quiere perfección en nosotros, pero Dios sí quiere progreso. Progreso. Sabe que luchamos, sabe que lidiamos con un pasado, con una crianza, con recuerdos, pero que vamos poco a poco a poner en práctica lo que la Biblia dice, que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas, y entonces nuevas cosas empiezan a pasar en mi vida. Crecer, crecer. Perfecto es la palabra teleios. El comentario va a decir lo siguiente, se refiere a aquello que ha alcanzado su fin, o sea, a lo terminado, a lo completo, a lo perfecto. Cuando se aplica a personas significa integridad e incluye la idea de totalidad. Más particularmente cuando se le aplica a los creyentes, la palabra denota madurez. Dios quiere progreso. Dominio propio, como dice. Dominio propio. Es cómo lo digo, cuándo lo digo, de qué forma lo digo, ¿verdad? Y cuándo tengo que callar. Porque una cosa es decir, imatamunanki, y otra cosa es, imatamunanki. O, what do you want? What do you want? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, no? ¿Y qué quieres, no? ¿Qué quieres, no? La forma en que lo dices, el momento en que lo dices, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? La evidencia más grande y clara de que yo he crecido, de que yo he madurado, es la capacidad que tengo de controlar mi lengua y utilizarla para fines piadosos. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel? Siempre se quejó. Lo tenía todo. Señor, le dio un rey. Señor, le dio el maná. Señor, le dio codornices. Le dio agua. No vemos gratitud en ellos. Pero sí queja y queja y queja. Entonces, eso es lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Muy bien, pasamos al versículo 3 hasta el versículo 6 inclusive. Dice ahí, la lengua tiene una influencia poderosa. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Luego habla de las naves y luego dice que la lengua es un miembro perfecto, pero se jacta de grandes cosas. En algún momento, en una estación de trenes, hace varios años en Estados Unidos, se dio un incendio que destruyó varias casas y murieron 1,200 personas. Cuando se preguntó qué había pasado, un tren al pasar por allí botó una chispa sobre algo inflamable. ¡Una chispa! Y provocó un incendio. Murieron 1,200 personas. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con la forma en que tratamos a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o en la iglesia, o con lo que hablamos acerca de otros.
La lengua tiene un terrible poder y tiene consecuencias funestas, terribles, cuando no tiene control. Y aquí habla de la desproporción, del poder desproporcionado que tiene la lengua. Dice, un miembro pequeño, como esa chispa, ¿no?, que produce grandes cosas. Chicos se han suicidado, matrimonios se han roto, iglesias se han dividido, ministerios se han venido abajo. Cuando calumniamos, el chisme de paso es una cobardía. Entonces tenemos que entender esto, algo tan pequeño, ¿verdad? El freno en la boca de un caballo es algo muy pequeño en comparación con el caballo, pero lo controla. El timón también, saber manejar el timón. Entonces, el Señor nos está diciendo que no hay que hablar. A veces vamos a tener que hacerlo, pero también saber cuándo hacerlo, saber con quién hacerlo. ¿Me entienden? Eso es importante. Y dice que el timón, así como una pequeña chispa puede provocar un incendio forestal masivo y destructivo, la lengua puede causar estragos. Y qué terrible es cuando eso sucede en el cuerpo del Señor, cuando hablamos algo, ¿verdad? Y el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mire lo que dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un vasto sistema de iniquidad que encarna en esencia la maldad. Y por eso es que Isaías, el Señor, tocó sus labios. ¿Cómo quiere tocar los nuestros? Porque quiere que seamos mejores personas. Porque quiere que no repitamos de pronto patrones que a lo mejor vienen de la familia. Porque quiere que entendamos que seamos hijos, que sepamos que vivimos para Jesús y que a quien tenemos que agradar es al Señor. Eso es importante, hermanos, en este tiempo. Todas las características malvadas de un mundo caído encuentran expresión a través de nuestras palabras, de nuestro hablar. Y entonces, no solo eso, sino que mancha y contamina todo el cuerpo. Y mire lo que dice al final, que la lengua es inflamada por el infierno. Es decir, tiene efectos malvados, destructivos. Por eso es que en los siguientes versículos va a hablar de la sabiduría, la que viene de Dios, pero también va a hablar de una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Tienes que saber a quién decirle las cosas. Tienes que saber cuándo decirlo. Tienes que entender que muchas veces Dios te llama a ser confidente. Tienes que saber que en otras ocasiones tendrás que callar. Eso es algo que de pronto lo vamos a encontrar repetidas veces en el libro de Proverbios. Agarre de pronto una concordancia, vaya a googlear y vea veces que aparece palabras acerca de las palabras en Proverbios y usted va a encontrar infinidad de textos allí. La blanda respuesta quita la ira. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la palabra sabia es medicina para el corazón. Qué precioso, ¿verdad? En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y en fin, podemos seguir, no lo hemos hecho por tiempo, pero le animo a que usted haga eso, ¿verdad? Es destructiva, puede ser de bendición, pero también se torna en algo destructivo cuando es desenfrenado. Y cuando es desenfrenado, ¿qué va a decir el texto? Tiene conexión con el reino demoníaco. Y el enemigo va a sacar provecho de nuestra imprudencia al hablar, de palabras que hieren, de palabras vulgares, de las críticas, de la calumnia, de la murmuración, ¿no es cierto? La murmuración, lo que causa división, lo que destruye relaciones. Pasamos al versículo 7, hermanos, 7 y 8. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero la lengua no, dice. La lengua no. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal.
Es decir, lo que está diciendo, ha sido difícil para el hombre dominar su lengua. ¿Alguna vez le ha pasado que usted dice, pero ya lo dije, ¿no? ¿Y por qué dije esto? Y no quería decírtelo, pero las palabras salen y ya no vuelven, no retornan. Y nosotros tenemos que entender esto. La lengua se burla de nuestras pretensiones de poder y de autoridad, porque hemos podido dominar prácticamente todo, animales salvajes, pero no hemos podido controlar nuestra propia habla. Y Santiago dice, es un mal que no se deja dominar, como dice la versión popular. Es decir, que nunca está satisfecho con el daño que causa, sino que continúa sin cesar en sus formas destructivas. Y a veces maldecimos con tanta ligereza, y a veces blasfemamos, y a veces calumniamos, y a veces decimos tantas cosas, ¿verdad? Y no hemos podido dominarlo. Hay gente, por ejemplo, que te dice algo para crear culpa, ¿no? Y tú, ese ambiente que tenías, ese corazón en paz que tenías, de pronto se turba, se perturba. Qué terrible es cuando hay esto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a nosotros a poder hacer esto, ¿no? A poder cuidar de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de la iglesia del Señor sobre todo, de la iglesia del Señor. Eso es importante, ¿verdad? Dice, llena de veneno mortal, llena de veneno mortal. Nada puede ser comparado con ese dolor infligido por este reptil. Y entonces está hablando de hombres y mujeres que practican eso. Finalmente, mire lo que va a decir el versículo 9 en adelante. La lengua sin control trae consecuencias terribles. La lengua sin control trae consecuencias terribles. Es decir, es el resultado de lo que hay en mi corazón. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si en tu corazón hay de pronto palabra de Dios, va a salir palabra de Dios. Pero si en tu corazón está lo que te enseñan en tal o cual lugar, eso va a salir. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Para yo cosechar mangos, tengo que sembrar mangos. No voy a pretender que salga naranja cuando he sembrado mangos. Y esto es lo que nos dice Santiago. Describe a la lengua por esa mortal duplicidad que tiene. Porque yo puedo cantar con esta lengua que de pronto Dios es bueno, que Dios es mi proveedor, pero después estoy angustiado y preocupado y buscando de pronto por otras fuentes y no creyéndole a Dios según su promesa. Porque yo puedo bendecir a algunos, pero en casa puedo hablar de pronto lisuras o palabras que a Dios no le agradan. Entonces yo tengo que cuidar esto. Vivimos en contradicciones en lo que respecta a la forma en que usamos este precioso don de la naturaleza. Dios nos ha dado el don del habla. Cuando dice refrenar su lengua, de pronto el que no refrena su lengua no es varón perfecto. Ahora, no se está refiriendo a que calle siempre, no, a saber cuándo hablar y cómo hablar. No, porque, por eso yo, cuando mi esposa me habla, me callo, ¿no? O a veces la esposa dice, ¿no? Bueno, yo me callo, ¿no? Pero en el fondo a lo mejor has pensado, lo voy a castigar con el látigo de mi silencio, ¿no? No estamos hablando de esos silencios, porque si no, ¿qué diríamos de los mudos, no? O de los sordomudos. Ellos son perfectos y no se refiere a eso el texto, ¿me entiende?
saber cuándo callar, saber cuándo decirlo, saber cómo decirlo, decir la verdad también. El padre de mentira es el diablo. Y el que practica eso es hijo del diablo. Suena fuerte, pero es lo que dice el Señor Jesús. Es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, Santiago va a hablar de esto. Escuche bien, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Dios nos ha dado el hablar. Pero Él te va a decir, tienes que ser un buen mayordomo. ¿Qué es ser mayordomo? Usar bien lo que Dios me ha dado. El buen uso, no el abuso, no el mal uso, pero sí el buen uso de lo que Dios me ha dado. Mi dinero, mi tiempo, mis dones, mi cuerpo, tengo que hacer un buen uso de eso. Mi lengua también, mi lengua. Mi hablar es importante, ¿verdad? Podemos cantar y alabar a Dios, podemos bendecirlo y proclamar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros el ser humano es tan complejo, porque puede elevarse a las alturas de pronto más altas, valga la redundancia, pero puede caer en lo más bajo. Así de complejos somos. Y a veces hasta tenemos una doble norma moral, ¿verdad? Si alguien grita, no tiene dominio propio, ¿no? Si yo grito, es que yo tengo carácter, tengo firmeza, ¿no? Si alguien llega tarde, qué irresponsable. Si yo llego tarde, es que yo soy muy ocupado, ¿no? Doble norma moral. Y acá está hablando, pero de esa doble duplicidad. Bendecimos, maldecimos. Bendecimos y maldecimos. Y cuidemos eso, ¿verdad? Podemos de pronto denigrar, deshonrar a las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Acá de pronto es bueno recordar, ¿recuerda usted cuando en la conversión de Pablo? Pablo está camino a Damasco, está persiguiendo a la iglesia, está en un caballo, cae del caballo, queda ciego y el Señor se le presenta. ¿Qué le dice el Señor? ¿Recuerda? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo perseguía a Jesús o perseguía a la iglesia. A la iglesia. Lo que pasa es que lo que hagamos a la iglesia se lo hacemos a Jesús. Si yo hablo de la iglesia, estoy hablando de Jesús. Porque a veces en algunas iglesias hay hermanos que dicen, la iglesia está fría, ¿no? La iglesia que carnal, ¿no? Yo estoy diciendo, Jesús está frío. Eso es blasfemia. Cuidado con lo que hablemos, con aquello que Dios más ama. No te metas con la iglesia del Señor. Si quieres hablar de pronto de alguien y de pronto puedes, a mí me gusta mucho cuando alguien entra a mi oficina y me dice las cosas, y aun cuando me lo dice mal, trataré de corregirle. Pero qué terrible aquellas personas que hablan detrás, ¿verdad? Que deshonran el buen nombre de otros. Cuidemos eso, hermanos, ¿verdad? Fueron creadas. Cuando yo hablo de alguien, también estoy hablando de la imagen de Dios. Y cuando Pablo usa estas imágenes, todas tienen algo en común. Van a dar lo que tienen. El olivo dará aceitunas, la higuera dará higos. Lo que hay en mi corazón es lo que voy a dar. Gratitud, alabanza a Dios, ¿verdad? Sabiduría. Eso es y el Señor Jesús lo dijo en estas palabras, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, y hay un principio de la vida que se va a dar, y la Biblia lo va a decir repetidas veces, en Santiago y en otros libros, y en Gálatas también aparece, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y nosotros tenemos que entender, la única esperanza de obtener un resultado bueno y piadoso es comenzar en la fuente buena y piadosa. ¿Cuál es? La palabra de Dios, mi comunión con Dios, ¿verdad? Finalmente, ¿qué significa esto para nosotros? Santiago nos deja
con una pregunta que persiste. ¿Qué voy a hacer con mi lengua? ¿De qué manera la voy a dominar? ¿Podemos esperar alguna vez domar la lengua y usarla solo para bien y siempre estará llena de veneno? Hermano amado, hermana querida, una fe viva, una fe que vive lo que cree, me llevará a tener control sobre mi lengua. Me llevará a ser un buen mayordomo de mis palabras, de mi hablar. Algunas recomendaciones finales. Considera la importancia de tus palabras. Las palabras tienen poder, tienen impacto. Es algo que va a trascender. Lo que decimos, la manera en que lo decimos, no hace sino reflejar lo que hay en nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca, va a decir las Escrituras. Entonces nosotros vamos a ver eso allí. Luego tienes que tomar en cuenta la raíz de todo. ¿Cuál es la raíz de todo? Nuestro corazón. Oiga, usted va a los evangelios y en los evangelios va a notar algo. El Señor Jesús siempre va a apuntar al corazón nuestro, nunca lo de afuera. Oíste que fue dicho, el Sermón del Monte es un ejemplo de esto. Estudie todo eso. El Señor va a ver siempre nuestro corazón. Más que lo que nosotros le demos, es nuestro corazón. Y nuestro corazón muchas veces se va a reflejar en lo que hablamos, en actitudes, en lo que nos motiva a hacer algo. Cuando la Biblia dice que Caín y Abel fueron a presentar su ofrenda, dice, y Dios miró a Caín y a su ofrenda. Léalo en Génesis. Y luego dice, y Dios miró a Abel y a su ofrenda. ¿Qué vio primero Dios? El corazón. El corazón. Porque a veces lo de afuera, muchas personas pueden hacerlo. Y entonces tenemos que entender esto. ¿Qué hay en el fondo de mi corazón? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué me mueve a hacer esto o aquello? En tercer lugar, eres responsable de las palabras que decidas usar. Escuche bien, usted toma decisiones. Un aspecto importante en nuestra vida es el aspecto volitivo. Yo tengo libertad. En esa libertad voy a escoger entrar a este lugar o no, hacer esto o aquello, aun aquello que la Biblia no me diga de manera explícita. En esa libertad yo puedo ceder o no a la tentación. En esa libertad. Y en esa libertad también yo puedo escoger qué palabras voy a decir. Yo soy quien decide qué voy a decir. Palabras para bendecir, para ministrar, para dañar a otros. Tengo que arrepentirme. Esa es la palabra, arrepentimiento. Tengo que renunciar a los pecados de la lengua. Todo lo que nos pasa de pronto es neutral, porque tu esposa o tu esposo te puede decir algo y tú le puedes responder con una palabra de bendición o tú puedes responderle dañándole. Y yo hablaba de los padres hacia los hijos, pero también veo algunos jóvenes, señoritas. También la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso también es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. La mentira, por ejemplo, la mentira socava nuestra credibilidad, destruye la confianza en otros. Agustín de Hipona decía, cuando el respeto a la verdad se pasa por alto e incluso cuando solo se relaja, todo será motivo de duda. Todo será motivo de duda. Cualquier cosa que no sea una verdad completa es mentira. Es mentira y encierra más que decir falsedades directas. Por ejemplo, cuando exageramos algo, cuando agregamos algo, cuando maquillamos o embellecemos algo. Yo uso esta palabra. A veces hay versiones, ¿verdad?, de algo que hemos escuchado o decimos que las editamos, ¿no? Cortar acá, pegar acá, cortar acá, y entonces la edito y la cuento a mi conveniencia. La verdad por encima de todo. La verdad por encima de todo. Eso creo que es importante, ¿verdad? Es que nosotros tenemos, cuando encubrimos algún hecho de verdad o persona,
Hermanos, que ustedes que hacen consejería o discipulado, mucho cuidado cuando de pronto alguien nos pide que callemos algo que la Biblia llama pecado. Pecado. Eso es importante. Alterar la verdad, hacer trampa, ¿verdad? Prometer y no cumplir, traicionar la confianza de alguien cuando no soy confidente, hablar a las espaldas de alguien, adular a alguien, calumniar a alguien, ir contra su buen nombre. De pronto es eso, poner excusas para nuestras faltas, como ya hemos hablado, esa doble norma moral. A veces hasta hay un orgullo escondido, retener información para despistar o para engañar, la mentira. El chisme de pronto tiene que ver, no es chisme de pronto cuando alguien acude al pastor y dice, pastor, tal persona me ha compartido esto y yo quiero que usted lo sepa porque es algo que necesita una atención pastoral. Pero de pronto el chisme es cuando yo se lo cuento a varios, lo distorsiono con el fin de hacer quedar mal a la otra persona. Cuidemos eso, hermanos, ¿verdad? La Biblia va a decir incluso, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. El chisme. ¿Tengo el derecho a contarlo? ¿Tengo el derecho a juzgarle? No sabemos el contexto en el que suceden las cosas de ese padre soltero, de esa hermana viuda, de ese joven que de pronto se retrocedió en su fe. No sabemos el contexto. No tenemos el derecho a juzgarle a nadie, a nadie. Y más bien debemos de cuidar esto. ¿Será edificante para la persona que lo escucha? Cuando hay chistes de todos los colores en el trabajo, cuando hay indirectas, cuando adulamos a otro, cuando criticamos, ¿verdad? ¿Qué naturaleza hay allí? Cuando murmuramos. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, en el Sermón del Monte y en los 10 mandamientos está inmerso esto también de las palabras. Entonces, ¿son importantes las palabras? Sí, claro que sí. Toma la decisión de tomar el control de tu hablar con la ayuda de Dios. Mire lo que va a decir Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Así que, hermano amado, si desea busque Efesios 4:29, pero con esto estamos terminando. Con la ayuda del Espíritu Santo es posible controlar nuestro hablar y hacerlo de manera correcta. Efesios 4:29 va a decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y estoy tomando uno de los tantos pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Nuestro hablar, en todo aspecto, en el trabajo, en la vida secular, en la iglesia, en mi ministerio y sobre todo en mi familia. En mi familia. Sobre todo en mi familia. Agradece, bendice. ¿Sabe? Una de las necesidades básicas de todo niño y adolescente necesita ser alabado, necesita ser elogiado. Además de un sentido de pertenencia, además de sentir de seguridad, además de amar y ser amado, pero el ser elogiado. Y toda persona de pronto necesita eso. Entonces, tomando en cuenta, Santiago, esto tiene que dar principalmente en los que ministramos la palabra. Si alguno quiere enseñar, bueno, primero tiene que aprender a controlar su lengua. Luego dice, todos ofendemos. Luego habla de que nosotros, la lengua tiene un poder que trasciende. Ha dañado tanto la lengua, pero también ha sido de tanta bendición para otros. Y hermano, que seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado. De pronto, dice, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. Alguien ha dicho, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para que
escuchemos el doble de lo que hablamos. Escuchemos el doble de lo que hablamos. Y esto es lo que de pronto nosotros tenemos que entender. Sabiduría, la que viene de Dios. Control o llenura del Espíritu Santo, póngale como quiera. Y Santiago va a decir, tu fe tiene que ser una fe viva. Tu fe tiene que ser una fe pragmática. Tu fe tiene que plasmarse en obras. Tu fe tiene que ser consecuente, dinámica, viva. Y en todo lugar y en todo tiempo, ¿verdad? Y entonces una lengua no controlada, lo dice Santiago, es un instrumento del diablo. Es lo que ha dicho Santiago. Una lengua no controlada es un instrumento del diablo. Yo no sé si tú quieres eso. Pero una lengua controlada de pronto nos llevará a sabiduría, a fortalecer nuestro matrimonio, a de pronto criar hijos saludables, a saber de que el Señor se va a glorificar. La mayordomía de nuestras palabras de pronto nos va a llevar a una madurez, a ser varón perfecto, a progresar, a seguir creciendo, a tener un carácter como el de Cristo, a ser de bendición. La pregunta sería, ¿cómo estás usando tu lengua? ¿Quieres que Dios tenga el control sobre tu lengua? Sabes que Dios está presto a hacerlo. Que el Señor nos ayude a poder hacerlo de esta manera. ¿Vives lo que crees? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana preciosa que nos das. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Queremos agradecerte por tu inmensa bondad, tu cuidado para nosotros en todo tiempo. Gracias por la palabra que hoy has hablado a nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Ahora, Señor, queremos que tu palabra hable a nuestro corazón, que podamos dar una respuesta a esta palabra tuya, Señor. Gracias. Bendito sea. Y mientras oramos, ahí donde estás, hermano amado, hermana amada, ¿por qué no oras de manera personal? Por favor, no ores diciendo, Señor, ojalá hubiera estado alguien aquí, o qué bueno que esto lo haya escuchado mi esposa o mi papá. No, ora por ti. Ora pidiéndole, Señor, yo quiero ser sabio. Yo quiero que me ayudes a tener control sobre mis palabras. Yo quiero que me perdones por las veces que he dañado a alguien. Señor, ayúdame a poder madurar, a seguir creciendo, a poder reflejar el carácter de Cristo en todo lugar, a poder llenarme de ti y llenarme de tu palabra. Allí en el lugar donde está, pídele eso. Quiero honrar a mis padres, dile. Quiero respetar a mi esposa. Quiero ser un buen líder. Ya no quiero hablar de mi iglesia. En fin, yo no sé en qué Dios te haya hablado, pero en aquello que Dios te haya hablado, dale una respuesta. Dale una respuesta. Dile, Señor, aquí estoy. Toma el control de mi lengua. Toma el control de mi lengua. Señor, gracias por tu palabra preciosa, profética, tan oportuna para nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por lo que has hablado a nuestro corazón y gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes. Tú has escuchado la oración de cada uno de ellos. Padre, yo te ruego que tú escuches cada oración que nosotros hayamos dado como respuesta. Desde lo más profundo de su corazón, cada uno seguramente ha elevado una oración. Perdónanos, ayúdanos, llénanos de ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así.